Y ahí continúa ya la grabación. Sí, perdón. Sí, mire, de la resurrección de Lázaro, lo que se tiene es, o sea, por ejemplo, Meyer va haciendo la investigación de que va tomando las partes son que propiamente juánicas, el tipo de lenguaje, los diálogos de Jesús con Marta y María, este, pero por ejemplo, las referencias a que Jesús alguna vez hizo un acto en el que se interpretó desde su origen como una resurrección, como una vitalización de un cuerpo inerte que causó tanto revuelo entre la comunidad, no solo de los seguidores, sino que también hubo reacción de parte de los judíos. Dice, dice Meyer, muy probablemente sí hubo algo así, pero ya la forma como lo redacta Juan y que le da el nombre al difunto y que crea toda esta escena compleja de las hermanas y Lázaro y la, la reacción de los presentes. Dice eso más como que responde más a un proyecto juánico. Igual, por ejemplo, en el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que tengo ahí en mi conferencia en Guadalajara, también, o sea, se puede remontar o retrotraer la redacción a una tradición donde ubica a Jesús a la entrada de la ciudad de Naín, que de hecho es casi nunca mencionada en el Nuevo Testamento, o en la Biblia en general, y que hizo Jesús un acto donde el beneficiario fue un hijo de una mujer aparentemente viuda y que fue un acontecimiento a la vista de todos. Ajá. La localidad de Naín, es plausible que sea una localidad, real, como lo reporta Lucas 7, pero igual, o sea, nos faltan muchos elementos para confirmar con certeza la historicidad, pero también tiene que ver con una acción donde Jesús habla a un muerto y el muerto se incorpora. Entonces, hay cierta semejanza con el relato de este Lázaro, ¿no? Como que Jesús en medio de una gran multitud de gente dio vida a un muerto, pues que ya obviamente estaba preparado para su sepultura, eh, o bien ya estaba en sepultura, y hay una relación de familiaridad entre el muerto y otra persona que está ahí, que en el caso de Lázaro son las hermanas, en el caso del niño de Naín, es su madre, ¿no? Ahora, ya la forma como Lucas redacta o utiliza elementos del Antiguo Testamento de acciones de Elías y Eliseo para presentar a Jesús como un profeta o como alguien que es más que un profeta por encima de Elías y Eliseo, y que por eso se vale del relato de Elías y Eliseo para presentarnos la acción que realiza por el niño de la viuda, pues da a entender pues que, como plantea aquí Meyer, hay elementos tradicionales que pueden remontarnos, digamos, solamente nos pueden remontar a una tradición oral sobre una acción sorprendente que hizo Jesús sobre alguien que estaba dado por muerto y que revivió. Y que, bueno, ya la forma de contarlo va a utilizar, para la forma de contarlo se van a utilizar narraciones alternas. En el caso del hijo de la viuda de Naín, se utilizan los relatos de Elías y Eliseo cuando dan vida a unos hijos. Y por otro lado, el relato de Lázaro, ese sí,
parece no tener un parangón, o sea, algo semejante en el Antiguo Testamento. Solamente hay una relación por ahí, me parece, el profeta Ezequiel que habla sobre la voz de Dios que hace revivir a los miembros del pueblo de Dios, al ¿Te, pueblo te de... suena Isaías de- 49:9? ándale, Isaías 49:9. Sí, Y es que lo ahí, estoy viendo aquí en la Biblia, ¿eh? No vayas a creer que soy un sabio. sí, no, sí, pero sí, sí recuerdo que había una relación ahí con un profeta. Entonces, algo muy común, como vimos con el relato de los magos de Oriente, es que los evangelistas hacen midrash, o sea, hacen una indagación en el Antiguo Testamento de un tema y aquí lo actualizan a través de una narrativa. Ese es el midrash hagádico. Midrash viene de darash, que significa en hebreo investigar. Entonces hacen una investigación previa en obras, sobre todo en relación a los profetas, y de ahí toman los elementos teológicos que aquí los presentan dentro de una narrativa. Ujú. Y ya, o sea, los detalles, pues sí son muy diferentes, ¿no? O sea, nadie reporta concretamente la resurrección de Lázaro, pero sí es cierto que los cuatro evangelios reportan resurrección de alguien, que Jesús resucita a alguien, ¿no? Que con el poder de su palabra devuelve la vida a alguien y eso sí, en eso sí hay eh, continuidad entre los evangelios. Ahora ya la forma en que se cuenta ese relato, esa acción de resurrección, pues ya responde muy bien a lo que es el género o forma literaria de resurrección, que ya venía desde el Antiguo Testamento. Ujú. Bien, eso es lo que vamos a ver después cuando les voy a presentar precisamente de lo de mi conferencia en Guadalajara. Les voy a presentar todo el rollo para que veamos otros elementos que no entran aquí directamente en los criterios de historicidad, pero que sí hay que tener en cuenta también de la conexión con literatura antigua para poder ir haciendo una reconstrucción en la medida de lo posible, al menos de una tradición que pudiera remontarse a Jesús. Bien, puesto que no contamos, aquí pongo sobre las prácticas para aplicar, sugerencias prácticas para aplicar el criterio de discontinuidad. Puesto que no contamos con una óptima información del vocabulario y las prácticas religiosas populares judeo-arameas en la Galilea de la primera parte del siglo I, se recomienda la modestia a la hora de hacer una afirmación sobre qué palabras del Evangelio son exactamente las de Jesús. Joaquín Jeremías, un teólogo luterano alemán, decía, si tales expresiones puestas en labios de Jesús tienen un claro matiz arameo, entonces vienen de Jesús porque él hablaba arameo. Pues lo difícil ahí es justificar eso porque toda la gente hablaba arameo, incluso los evangelistas hablaban arameo, entonces el que aparezca una expresión con matices arameos en labios de Jesús también podría atribuirse al evangelista mismo y no necesariamente a Jesús, ¿no? Igualmente, cuando hablamos en la actividad pública de Jesús, tal vez es más prudente recurrir a locuciones como las cosas concretas que realizó Jesús, cuando, por ejemplo, nos referimos a exorcismos y cierto tipo de curaciones, en lugar de aseverar que un determinado relato evangélico nos cuenta con exactitud lo que históricamente hizo Jesús en un caso particular. Lo que les digo, o sea, no porque Jesús, no porque en los evangelios tengamos Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús resucitó a Lázaro, tal como está narrado en los evangelios de Lucas y Juan respectivamente, no podemos afirmar eso porque claramente el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín tiene muchos elementos literarios semejantes al primer libro de Reyes, más que al segundo libro de Reyes, o sea, más en relación con Elías que con Eliseo. Pero, y por otro lado, el relato de la resurrección de Lázaro
al también encontrarse solo en el Evangelio de San Juan, y donde viene ese claro parentesco de las hermanas Marta y María con Lázaro, parentesco que no aparece en los otros evangelios, pues sí tiene más, genera más dudas a nivel de aplicación de criterios históricos o de historicidad. Entonces, la misma distinción se puede aplicar a las tradiciones sobre los dichos de Jesús. Como vamos a ver, uno de los criterios secundarios que plantea Meyer es el de los rasgos aramaicos, o sea, del uso del lenguaje arameo, que es un claro reconocimiento a la aportación de Joaquín Jeremías, pero que también le pone su límite, ¿no? O sea, no se puede atribuir a Jesús directamente las expresiones que en labios de él tienen matices arameos, porque no era el único que hablaba arameo. Ujú. De hecho, casi toda la gente hablaba arameo en ese momento, al menos en la Galilea del siglo primero, pues la gente hablaba arameo, nadie hablaba el hebreo, perdón. El hebreo de los profetas era un idioma que ya tenía siglos que no se hablaba. Ujú. Podemos albergar cierta esperanza de conocer lo esencial del mensaje de Jesús, el tipo de cosas que él decía de una manera, pero casi nunca podremos afirmar con certeza absoluta que hemos recuperado sus exactas palabras. En latín se dice ipsísima verba, como buscaba el teólogo luterano alemán Joachim Jeremías. ¿Mm? Otro criterio también muy usado, un gran referente, es el criterio de testimonio múltiple. Dice, este criterio se centra en aquellos dichos y hechos de Jesús testimoniados en más de una fuente literaria independiente, como Marcos, la fuente Q, porque vemos que Mateo y Lucas siguen claramente una fuente que es distinta de Marcos y lo siguen casi al pie de la letra. Entonces se cree que haya existido esa fuente que es llamada la fuente Q. Pablo o Juan, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, cuando habla en la última cena, describe la última cena, recordemos que el relato de Pablo de la última cena en 1 Corintios 11 se redacta al menos 14 años antes que Marcos. ¿Mm? Y presenta una tradición diferente a la de Marcos y por eso es una fuente independiente, 1 Corintios. Finalmente, Juan también pues presenta muchos pasajes que reportan los otros evangelios, pero lo dice de otro modo, a veces de manera muy diferente, y eso significa que Juan utilizó como base otra tradición. Quienes creen que el Evangelio de Juan lo escribió Juan el apóstol, pues dicen se basa en sus recuerdos personales. Quienes consideran que el autor del Evangelio de San Juan es diferente de Juan el apóstol, pues de todos modos se está basando en una tradición muy diferente a la de Marcos. También y o en más de una forma o género literario. Por ejemplo, puede haber alguna enseñanza de Jesús que en un evangelio aparece en forma de parábola, pero la misma enseñanza aparece en otro evangelio dentro de una controversia, o incluso un relato de milagro, o una profecía o aforismo, alguna frase suelta, así lapidaria, que diga Jesús contra los escribas o fariseos. Quizá en un evangelio la expresión de Jesús va contra los fariseos, en otro evangelio la misma expresión va contra los sumos sacerdotes o los escribas, o puede ser que ese aforismo, esa expresión contundente de Jesús, una expresión suelta, está en un evangelio suelta y en otro evangelio está dentro de, por ejemplo, un relato de milagro. Ajá. Y bueno, pues ahí está. Tenemos que la, este, la diversidad de formas literarias también sirven como testimonio múltiple.
La fuerza de este criterio aumenta si un motivo o tema específico se encuentra en diversas fuentes y en formas literarias diferentes. Por ejemplo, si en Marcos aparece dentro una enseñanza de Jesús dentro de un relato de milagro, por ejemplo, la misma enseñanza aparece en la fuente Q dentro de una controversia entre Jesús y fariseos. Y si la misma enseñanza de Jesús aparece en el Evangelio de Juan dentro de un discurso solemne que dice Jesús, entonces, pues ahí tienes testimonio múltiple de un dicho, aunque históricamente no podamos deducir en qué momento lo dijo Jesús. Por decir, por ejemplo, las bienaventuranzas aparece en Mateo y en Lucas, pero en Mateo Jesús las dice en un monte y en Lucas las dice en un valle. Entonces, eh, alguien dirá, ¿ahí hay testimonio múltiple? Puede que sí, porque además el orden de las bienaventuranzas y su forma final es diferente. Puede ser que Lucas haya seguido a Mateo y lo decidió modificar, la labor redaccional. Eso sí está muy probado porque además presenta cuatro bienaventuranzas y cuatro ayes, lo que refleja que Lucas le da una estructura deliberadamente diferente a la de Mateo. Pero, por ejemplo, en el Padre Nuestro, el hecho de que haya tantas diferencias textuales, que Lucas tomó solo algunas partes del Evangelio de Mateo y que ponga como escenario diferente un valle y no una montaña o un monte como pone Mateo, pues puede ser simplemente la misma tradición, la misma fuente, que fue en este caso Mateo, pero hizo una modificación, una labor redaccional, generando así una variación en una tradición previa, pero no necesariamente es una fuente diferente. Ujú. En cambio, por ejemplo, cuando se presenta el relato de la pasión en Marcos y se compara con el relato de la pasión en Juan, son más las diferencias que las semejanzas, y por eso podemos concluir que Juan se basó en una tradición ligeramente diferente del relato de pasión de Jesús a la tradición que recibió Marcos, pero Juan no siguió a Marcos. Ujú. Por tanto, Juan nos presenta un relato de pasión que en su estructura básica es diferente a la que Marcos utilizó, el llamado relato premarquiano de la pasión, que por ahí Santiago Guijarro trata de reconstruir en uno de sus libros que se llama los discípulos de Jesús, ¿no? Jesús y sus discípulos. Ahí le dedica todo un capítulo al trabajo que él hace muy independiente de tratar de reconstruir el relato premarquiano de la pasión, que debió ser el relato que Marcos utilizó de base para redactar su propia pasión. Ese es el relato premarquiano. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto ni siquiera un artículo de revista donde se intente hacer una reconstrucción del relato prejuánico de la pasión, aunque todos concuerdan en decir que Juan se basó en una tradición diferente de la de Marcos. No existe, bueno, yo no he visto nunca en ningún libro, en ninguna revista, quizás sí ya alguien lo haya publicado recientemente, una reconstrucción del relato prejuánico de la pasión. Ujú. Pero aún así sería una mera hipótesis, ¿no? ¿Cómo se hace una reconstrucción de un relato pre-marquiano o pre-juánico? Lo va describiendo Guijarro en ese capítulo que dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar el texto, lo tienes que tomar en griego a fuerza, porque ahí es donde vas a identificar las expresiones típicas de Marcos, las subrayas, después identificas también el estilo sintáctico que Marcos suele utilizar a lo largo de su narrativa, lo que identifiques de ese estilo, o sea, la estilística literaria de Marcos, no son solo
vocabulario suelto, sino formas de construcción literaria propias de Marcos, las identificas, las subrayas, y entonces te vas quedando con muy pocos elementos que quizá a lo mucho puedan extenderse unos 18 o 20 versículos, y eso es el relato que Marcos utilizó de base. El relato en el Evangelio de San Juan es más extenso, pero también habría que hacer lo mismo. Identificas vocabulario típico, teología de fondo, estructuras literarias típicas de Juan, sobre todo a nivel sintáctico, la forma como cuenta las cosas, y todo eso, si lo haces a un lado, vas quitando acá, lo haces a un lado, te va a quedar entonces lo que es el sustrato fundamental que utilizó Juan para redactar su propio relato de la pasión. Y ahora sí, ya puedes comparar esto con lo que Guijarro ya tiene publicado en su libro, y ahí tú tratas también de la comparación de ambos textos, podrías intentar reconstruir lo que fue el relato previo al relato premarquiano y al relato prejuánico, y ese sí, ya te van a quedar si acaso 10 versículos a lo mucho, 10 versículos así, muy sintético, eso es lo que te va a quedar. Y eso no es lo que se escribió originalmente, ¿no? Más bien, eso es al menos la base tradicional que alimentó a los llamados relatos prejuánico y relato premarquiano. Pero llegar ahí a cuestiones estrictamente históricas de cómo fue la pasión de Cristo y su crucifixión, ya está muy canijo, porque no tienes un criterio para confirmar si aquellos relatos o sustratos reconstruidos, eh, no tienes cómo comprobarlos que ocurrieron realmente. Más bien, a lo sumo vas a llegar a cómo fue la tradición o cómo pudo haber sido la tradición originaria, o sea, la que da razón del origen del relato premarquiano y del relato prejuánico. Así que todo el trabajo monumental que se pueda hacer solamente te va a llevar a eso, a perfilar más o menos, digamos, lo más plausiblemente posible, cómo fue la tradición originaria, no cómo fue el acontecimiento de la crucifixión. Ujú. Porque sí, si tú quieres brincar al acontecimiento de la crucifixión, tienes que probar cómo brincas del acontecimiento a la primera tradición. Y ahí sí no hay cómo valorarlo. Ajá. Ya ven que les he hablado previamente de Bart Ehrman. Bart Ehrman, este estudioso norteamericano que al principio era pastor protestante y todo, y después abandonó la fe porque se dio cuenta que los manuscritos que contamos, como el que está aquí en la fotografía, son manuscritos que se remontan al siglo II, III y de ahí para acá, pero ningún manuscrito es del siglo primero. Entonces no tenemos ni siquiera, dice Bart Ehrman, no tenemos ni siquiera cómo confirmar que nuestros nuevos testamentos se basen en los autores que decimos son del siglo primero, como Juan, Marcos, Mateo, Lucas, Pablo, etcétera, sino que lo que como tenemos solamente en las bibliotecas y museos donde están estos manuscritos, todos son del siglo II para acá, pues nuestros nuevos testamentos no tienen cómo confirmar que realmente vienen del siglo primero. Podemos afirmar que vienen del siglo segundo, pero del siglo segundo al siglo primero son casi 100 años de información perdida. Y ni siquiera Indiana Jones ha encontrado un manuscrito del siglo primero. Ujú. Cosa que sí ocurrió en Qumran. Ahí sí hubo un niño Indiana Jones que encontró, por perseguir una cabra, encontró una cueva donde estaban esos textos, pero no ha habido algo similar que refleje textos del siglo primero de la era cristiana. Ujú. Y entonces Barderman
solucionó todo diciendo, pues yo ya no creo en nada, ¿verdad? Porque finalmente, pues no tenemos cómo confirmar que los manuscritos del siglo II, del siglo III y de ahí para acá que tenemos detrás de vitrinas, pues confirmen lo que realmente escribieron los autores del siglo I, porque si aplicamos el principio del teléfono descompuesto, dice Bart Ehrman, lo más probable es que los textos del siglo II, del siglo III y IV y de ahí para acá son textos alterados, son textos que ya han formalizado, por decir así, la divinidad de Jesús y por tanto Bart Ehrman dice que pues los autores de manuscritos o copistas a lo largo de las décadas, poco a poco fueron los que prácticamente divinizaron la figura histórica de Jesús y de ahí él mismo perdió la fe en Cristo. ¿Cómo la ven? A ver, pero aquí ya me sale otra pregunta. Es que luego se me olvidan las cosas o me hago bolas. Sí, sí sé que los primeros manuscritos son del siglo segundo, eso, me imagino que, no sé si era que usan eso del carbono 14 o alguna cosa así, para decir de qué época es, los que dices que están en vitrina. Se utilizan otras técnicas porque, Bueno, por ejemplo, el papiro 52 que reporta el diálogo de Jesús y Pilato es el más antiguo de todos. Es más o menos del año 125. O sea, estamos hablando apenas de 30 años después de la redacción del Evangelio de San Juan. Ajá. Entonces, muchos se han preguntado, ¿el papiro 52 será un fragmento del texto original del Evangelio de San Juan? No hay cómo probarlo. Ajá. Lo que sí vemos es que en lugar de aplicar el carbono 14, porque además el papiro es un pedacito, una hoja de papel así chiquita y toda perforada por diversos lados, y que se alcanza a leer muy bien el texto griego de un lado y del otro de la hoja, donde viene el mismo diálogo de Jesús con Pilato. Acá vienen unos versículos y del otro lado vienen lo que son otros versículos, pero son como pedazos de palabras nada más. Se ven solo tres, cuatro palabras completas de todo el texto. ¿Y cómo es que se sabe que es de esa época? Primero, se aplican los principios de una ciencia que se llama la diplomática, que es diferente de la diplomacia. La diplomática es el estudio de los diplos. Diplos en griego significa las hojas. Ajá. Pueden ser hojas, documentos, cualquier tipo de hojas. Entonces, en la diplomática se analizan, por ejemplo, las formas y texturas de los papeles utilizados, de las superficies. Ellos les llaman, utilizan una expresión, eh, hay una expresión, una palabra especial que utilizan ahí en diplomática para referirse al tipo de documento, material. Analizan la tinta, ujú, eh, analizan también el tipo de grafía, cómo se va escribiendo, ajá, eh, y qué más, el nivel de deformación o de alteración del papel por temperatura y humedad, ajá. Pero lo hacen a partir del papel íntegro. En cambio, cuando tú quieres analizar algo en carbono 14, tienes que cortar del papel un fragmento y lo metes en un tubo de ensayo, lo quemas y después lo someten ahí le echan ahí unos químicos precisamente para identificar con isótopos qué tanto ha perdido del material original, qué tanto se impregna cuando se calienta, cuando se quema y se mete en un centrifugado. Van descubriendo el nivel de isótopo radioactivo que se detecta
del el periodo, se llama más bien el tiempo de disolución del material, sobre todo el papel. Ajá. De la tinta quizá no tanto, pero sí con el papel tienes, ¿no? Sí, Y entonces, sí, como son fragmentos muy pequeñitos, dicen, no podemos cortar el fragmento porque se pierde el texto. Entonces se utiliza otra ciencia que es la diplomática. Ajá. no, sí, perdón, o sea, yo dije eso por decir algo, porque no conocía lo de la diplomática, solo la diplomacia. Entonces, pero más bien mi pregunta enfocada está, ponte, como este papiro 52 se determina es año 135, entonces, ¿cómo supieron que el Evangelio fue escrito en el año 100, por decirlo así, el de San Juan, o el otro en el 70, 80? ¿Cómo saben las fechas de redacción si Se no hay utilizan, documento? se utilizan, por ejemplo, testimonios cruzados. Por ejemplo, Papías de Hierápolis es más o menos de esa época, del 135, y él ya atribuye cada evangelio a personas concretas. Entonces, por deducción, tú dices, obviamente, en tiempos de San Papías de Hierápolis ya existían los evangelios, ya había ediciones completas de los evangelios, pero no se sabía quiénes eran los autores. Y él propone llamar Mateo al autor del Evangelio de Mateo. Él propone llamarle Juan al autor del Evangelio de Juan. O sea, él es el que bautiza en cierto modo a o atribuye más bien los evangelios a autores concretos, pero al menos Mateo y Juan sí dice él que eran los discípulos, eran de los 12 de Lucas de Lucas y el otro Marcos, pues también dice, pues, quiénes cree que eran, ¿verdad? Que Lucas, un colaborador de Pablo, y luego que ya se separa y hace la obra Lucas Hechos, y luego este, el otro es Marcos, que es el jovencito Juan Marcos, que se menciona también en Hechos de los Apóstoles, que acaba siendo el secretario de Pedro en Roma y que recoge las predicaciones de Pedro en Roma y decide hacer su evangelio después de la muerte de Pedro, tras la lo que ya por la tradición sabemos que Pedro fue crucificado en Roma después de que Nerón acusó a los cristianos del incendio de la ciudad. Y ya, y entonces, ahora, eso que dijo Papías lo reporta Eusebio de Cesarea en el tercer libro de Historia Eclesiástica. ¿Y cuando realizó ese trabajo? En el siglo cuarto. Y es el único que reporta eso. Entonces, muchos se han preguntado, ¿y realmente habrá existido Papías de Hierápolis como lo afirma Eusebio de Cesarea? ¿Y realmente Papías de Hierápolis habrá sido quien atribuyó los evangelios a esos evangelistas? ¿O fue el mismo Eusebio de Cesarea que se inventó la figura de un tal Papías de Hierápolis para decir eso? Pero hay otra cosa, hay otro santo, San Policarpo, cuyos escritos sí parecen confirmar lo que Papías de Hierápolis venía diciendo. Ajá, entonces, no se puede decir que Eusebio de Cesarea inventó a Papías de Hierápolis porque Policarpo fue amigo de Papías. Y hay obras de San Policarpo que confirman, pues, que Papías existió y que Papías atribuyó los evangelios así. O sea, por otra vía, confirman lo que ya Eusebio de Cesarea está diciendo en Historia Eclesiástica. Ajá. Y entonces así los que tratan de hacer la reconstrucción de todo lo que es el siglo primero, pues dicen, bueno, tenemos dos testimonios, Papías y Policarpo, discípulos de Juan, a comienzos del siglo II, dan estas referencias, uno por vía de Eusebio de Cesarea, otro por vía independiente, y eso lo cotejaron ya durante siglos, ¿verdad? Especialistas los han cotejado con otros escritos de otros padres de la iglesia, tanto de iglesias griegas como latinas, y al hacer toda la reconstrucción y al comparar manuscritos, o más bien testimonios de diversos padres de la iglesia, se llega a la conclusión efectivamente de que los evangelios como los tenemos
se remontan al siglo primero. También, por ejemplo, por ahí yo recuerdo que el mismo Antonio Piñero también va diciendo que los evangelios tuvieron que ser del siglo primero en razón de que en el siglo segundo, donde ya están los testimonios que tenemos, testimonios físicos, que están tan dispersos en varios continentes, dice, el hecho de que coincidan esencialmente en sus contenidos solo se debe a una explicación, a que los textos originales tuvieron que ser redactados al menos unos 70 u 80 años antes de los manuscritos más antiguos que tenemos. O sea, si el papiro más antiguo es el del papiro 52, de entre el 125 y 135, pues si le echamos para atrás, o ese es el texto original de Juan, o es una de las primeras copias de Juan. Ajá. Y que como el Evangelio de San Juan, como lo tenemos claramente, reporta datos sobre la vida de Jesús pasado por filtros de tradiciones que la comunidad juánica o la comunidad del discípulo amado y todo eso, que nos lleva a pensar que estamos ante un cristianismo bastante maduro en comparación a otras comunidades, como las comunidades destinatarias de Marcos o de Mateo o incluso de Lucas. Por eso se concluye que el Evangelio de San Juan se escribió después que los otros tres evangelios, porque refleja un nivel teológico superior a los otros. En cambio, el Evangelio de Marcos presenta un nivel teológico inferior a Mateo y a Lucas. Entonces ahí, por ejemplo, aparece otro criterio que no menciona Meyer, pero es el criterio del desarrollo de la madurez teológica de la comunidad, tanto del evangelista como de la comunidad lectora, que debieron tener un mismo nivel de, de madurez teológica para comprender los giros teológicos propios de cada evangelio. Y entonces te vas desde Marcos hasta Juan, el nivel, el nivel de madurez teológica expresado en Marcos es muy inferior al de Juan. Y por eso se puede pensar que el Evangelio de Marcos se redactó en un estrato cronológico muy anterior al de Juan, donde no existía todavía un desarrollo cristológico tan elevado como el que ya presenta San Juan. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, las comunidades van madurando su teología, van perfeccionando su teología, se hace cada vez más elaborada y por eso Juan se considera que se redacta al final de entre los cuatro evangelios. Uh-huh. Entonces, Padre, sí, perdón, diga, no, fíjate, continúe. sí, le digo, más que nada, esos son como acuerdos a los que han llegado los especialistas como para definir, ¿verdad? Que es claro que Juan se escribe después por su gran complejidad teológica, aun cuando está escrito con un griego muy sencillo. O sea, es un griego más complicado el de Lucas, pero la teología lucana no es tan desarrollada como la de Juan. Uh-huh. Sí, Rosalía, adelante. Este, mire, precisamente ayer estábamos hablando del Evangelio de San Marcos y cómo se le adjudica el nombre, ¿no? Uh-huh. Y decir o compartir con alguien más y decirle, mira, después, primero fue obras anónimas, ¿no? Obras anónimas y posteriormente les adicionaron, les agregaron el nombre. En este caso, eh, los padres de la iglesia y, bueno, papías, empezando con papías, como usted lo mencionó, Policarpo, todos esos, hasta San Jerónimo, que igual confirma que Marcos fue el apóstol que escribió secretario de Pedro. Uh-huh. Pero decirle a alguien, es que a Papías o a fulanito se le antojó y le puso por nombre San Marcos, está escrito San Mateo, según San Mateo y así. Suena Juan porque lo menciona, ahí él se automenciona que él es el que está ahí presente y escribiendo, ¿no? Pero es complejo, como dice, que el día de hoy digan, bueno, es que
a lo mejor esta obra la escribió sutanito, fundanito y le pusieron por nombre San Marcos. Aquí, una de las maneras que yo me puedo explicar es, lo importante es el contenido, no quién no escribió. Así es. Entonces, no sé, ¿verdad? Ahorita ya me vuelvo a tocar esto que ayer tocábamos nosotros y aunque yo les dé datos de cuándo San Irineo, San Justino, Tertuliano, Orígenes, aquí tengo hasta escrito, digo, es complejo que hoy la gente entendamos eso y lo hacemos a lo mejor un tanto por fe. Ujú. Sí, No, pero además, por ejemplo, el que a veces sintamos, o mucha gente siente la necesidad de saber exactamente si fue Marcos o si fue Mateo, es porque nosotros vivimos en un contexto sociohistórico o sociocultural donde consideramos histórico solo aquello que es verificable. Ajá. En la antigüedad no pensaban así. En la antigüedad, por ejemplo, sabemos hoy en día, los autores de las cartas de Efesios a los Efesios y a los Colosenses, la mayoría de los especialistas, digamos ya un 80% de los especialistas dicen no son de Pablo, pero el autor que se presenta como Pablo tampoco está utilizando una estrategia de mentira. Lo que está diciendo más bien es que se considera heredero del espíritu apostólico de Pablo y en su nombre escribe un texto. Eso en la antigüedad era completamente aceptable. En la actualidad lo vemos como un fraude. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestras categorías son diferentes. Los términos en que pensamos, esas son las categorías, son diferentes a las que se utilizaban en el pasado. Entonces, la pseudoepigrafía, de hecho, el mismo nombre pseudo en griego significa falso. La pseudoepigrafía consiste en firmar, el epígrafe es la firma, ¿verdad? Firmar falsamente en el nombre de alguien. De hecho, el término pseudoepigrafía es ya un juicio que emitimos en contra de alguien que se hace pasar por otro autor, pero en el pasado ni siquiera se le llamaba pseudoepigrafía, se le llamaba, por ejemplo, atribución, o era algo así. Esta carta, por ejemplo, Colosenses, es atribuible a Pablo en cuanto que el contenido de la carta refleja teología paulina, refleja que el autor es alguien que se siente unido espiritualmente a Pablo y en virtud de las necesidades de una comunidad, escribe desde el nombre de Pablo a esa comunidad. Él nunca está pretendiendo hacer algo falso, él nunca está pretendiendo mentir. Más bien, en la antigüedad se consideraban muchas obras como de carácter comunitario, mientras que nosotros atribuimos las obras a personas de carne y hueso, a individuos. Ajá. Y por eso nos cuesta trabajo entender por qué, aun cuando todo mundo reconoce en el ámbito bíblico, bueno, al menos el 80% de los especialistas reconocen que la carta a los Efesios y carta a Colosenses no son de Pablo, ¿por qué decimos todavía en misa que son de Pablo? Ah, pues porque respondemos a una tradición lectora. Ajá. La tradición lectora de decir, esta carta es de Pablo, esta carta es de Efesios o Colosenses, son de Pablo, pues tampoco estamos mintiendo, estamos reconociendo el origen apostólico del mensaje que está en esas cartas, que se remonta obviamente a la enseñanza paulina. Ajá. Aunque nunca sepamos quién escribió concretamente Efesios y Colosenses. Ajá. Ahora, ¿por qué alguien dice, por qué dicen que no son de Pablo? Ah, pues porque el estilo en que se cuenta es diferente al de Pablo, muchas palabras clave que utiliza y repite continuamente cada uno de estos autores no están en las cartas de Pablo, y porque reporta situaciones que, al menos por comparación con datos históricos,
sobre esas comunidades, vemos que algunas situaciones de conflicto que se dan en Colosenses y Efesios ocurrieron más o menos 20 años después de la muerte de Pablo, o sea, en torno a los años 84, 88, por ahí. Y entonces, pues uno dice, pues Pablo no pudo haber resucitado para enfrentar esas situaciones después, porque ocurrieron 20 años después de su muerte. Y eso es lo que los especialistas han visto y por eso deducen que las cartas no son de Pablo, ¿ah? Pero sí son de inspiración paulina. O sea, están basadas en la enseñanza paulina. Ujú. Bien, eso así nada más para comentar estos detallitos correspondientes a lo del criterio de testimonio múltiple. Bien, la expresión sobre el reino de Dios o reino de los cielos. Necesariamente Jesús habló en algún sentido del reino de Dios o reino de los cielos, porque la expresión del reino se encuentra en Marcos, en Q, en la tradición exclusiva de Mateo, en la tradición propia de Lucas y en Juan, con ecos también en las cartas paulinas auténticas, a pesar de que el reino de Dios no fue una expresión preferida de Pablo. Uh-huh. ¿Se acuerdan que Pablo habla sobre todo de Jesús muerto y resucitado y que sabiduría de Dios, necedad para los hombres, etcétera? Y entonces, cuando Pablo habla de Jesús, no entra tanto en su dimensión histórica. O sea, Pablo solamente de la vida de Jesús cuenta que nació de una mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4, que la última cena, qué palabras dijo sobre el pan y el vino, cómo fue la última cena, 1 Corintios 11, pasión, muerte y resurrección de Jesús y apariciones a los discípulos, 1 Corintios 15. De ahí en fuera, Pablo no habla más de la vida de Jesús. Habla más bien del significado que tiene Jesús muerto y resucitado, ¿no? Entonces, cuando Pablo llega a hablar de Jesús y lo relaciona con el tema del reino, lo hace porque es la tradición que él ha recibido. Pero a Pablo no le gusta hablar mucho del tema del reino vinculado a Jesús, aunque sí llega a mencionar que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y todo eso, como que da una explicación casi conceptual del reino y no tanto, no insiste en que Jesús era el predicador del reino y que hablaba del reino de Dios o reino de los cielos. Eso no lo menciona Pablo. Eso en cambio sí lo tenemos en los evangelios. Ahora, esa expresión reino de Dios o reino de los cielos se encuentra insertada en relatos de varios géneros literarios, como parábolas, bienaventuranzas, oraciones, aforismos, relatos de milagro, controversias. Dada esta gran cantidad de testimonios de diferentes fuentes y géneros, que provienen en gran parte de la primera generación de seguidores de Jesús, resulta muy difícil afirmar que ese material sea mera creación de la iglesia primitiva. Uh-huh. Entonces, pues sí, de algo sirve muy bien este criterio de testimonio múltiple. Otros ejemplos donde este criterio permite llegar a dichos de Jesús, por ejemplo, las palabras de Jesús sobre el pan y el vino en la última cena, están testimoniadas por Marcos, 1 Corintios 11 y Juan 6. Son tres fuentes independientes que no presentan influencia directa de una en otra, a pesar de que Marcos al relatar la última cena se parece más o menos a lo que ya 1 Corintios 11 dice. No obstante, hay algunos matices que reflejan que Marcos recibió una tradición ligeramente diferente. Y Juan también, porque además Juan ni siquiera pone palabras de Jesús sobre el pan y el vino, más bien habla de lavatorio de pies, ¿no? La prohibición del divorcio está referida en fuentes independientes como Marcos, de Lucas 16, creemos que la toma de Q, y 1 Corintios 7. Ajá. Esta prohibición del divorcio también en 1 Corintios 7, pues es así como que un poco indirecta, porque Pablo no menciona que Jesús dijo esas palabras en medio de una controversia, más bien confirma palabras que ya vemos que aparecen en los evangelios de Marcos y Lucas. Tenemos otros ejemplos donde este criterio permite llegar a dichos de Jesús.
Hay temas particulares y acciones de Jesús donde sobreabundan los testimonios de fuentes independientes. Los dichos sobre la destrucción del templo de Jerusalén, testimoniados en Marcos 13, Marcos 14 y en Juan 2. La expulsión de los mercaderes del templo como acontecimiento histórico y que vino inmediatamente entendido por muchos como un signo de purificación profética de dicho santuario por parte de Jesús. Entonces, tenemos estos elementos, ¿no? Palabras de Jesús de que este templo será destruido, yo lo levantaré en 3 días, de este templo no quedará piedra sobre piedra, la expulsión de los vendedores del templo, que aunque en los evangelios sinópticos Jesús realiza este acto en la última semana de su vida, de hecho es el domingo de Ramos cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo. En el Evangelio de San Juan, en cambio, es en la primera visita que Jesús hace a Jerusalén en el capítulo 2. Y entonces no es que hubiera 2 expulsiones de vendedores del templo. Cuando Jesús hace su primera visita a Jerusalén en su vida ministerial y al final de su vida, como según lo reportan los evangelios sinópticos. Más bien, tuvo que haber ocurrido. Jesús en algún momento expulsó a los vendedores del templo, en algún momento dijo palabras sobre la destrucción futura del templo que muchos interpretaron como palabras ofensivas contra el templo. Entonces, aunque aparezcan en distintos lugares de los evangelios, podemos deducir que Jesús sí hizo ambas cosas. Expulsó a los vendedores y llegó a decir palabras que muchos sintieron ofensivas contra el templo. Entonces, ambos actos de Jesús vistos al unísono fueron tomados por muchos judíos como acciones y palabras contra el templo e incluso fueron sacadas a colación en el juicio contra Jesús, como lo reportan los 4 evangelios. Ya ven, por ejemplo, cuando Pilato empieza a decir, bueno, ¿y por qué quieren aquí que crucifiquen a Jesús, ¿no? Y y dicen, es que él ha dicho palabras en contra del templo, o luego que Jesús, que Jesús se declara rey, o que se niega el pago del tributo al César. De hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación sobre el siguiente criterio. Ahí va a salir a colación. Pero, por ejemplo, cuando están con Pilato, empiezan a decir, es que él dijo cosas en contra del templo e incluso me parece es en Juan, ¿no? Cuando dice Pilato, no, pues júzguelo según sus leyes. O sea, a mí qué me importa, ¿no? La perspectiva que ustedes tengan sobre su templo, ¿no? Pero en el fondo se ve que hay algo de histórico en eso, ¿no? Tenemos las precauciones que nos da Meyer para usar este criterio. Meyer dice que en casos aislados no es a priori imposible que un dicho creado por una comunidad primitiva de seguidores de Jesús o un profeta respondiese también a las necesidades de alguna iglesia destinataria que entrase de inmediato en diferentes corrientes de tradición oral y escrita. Entonces, aunque haya palabras que encajen muy bien como provenientes de Jesús, también es cierto que ciertas palabras de Jesús pudieron haber sido atribución dada por algunas de las primeras tradiciones orales que después los evangelistas retomaron. Y eso pues también es posible que haya sucedido, pero no tenemos cómo comprobar si tal o cual palabra o viene de Jesús o vino de los primeros estratos de la formulación de una tradición, que décadas después llegó a un evangelista. Así también el que un dicho aparezca solo en una fuente no prueba que no venga de Jesús. Por ejemplo, la invocación aramea Abba, que literalmente en hebreo significa papito, aparece en labios de Jesús solamente una vez en los 4 evangelios, que es Marcos 14:36. Sin embargo, muchos especialistas, como Joaquín y Jeremías, la atribuyen al Jesús histórico valiéndose de otras razones. Por ejemplo, el hecho de que sea una palabra aramea.
Ujú. Entonces, aparece solo en un evangelio. Jeremías dice, pues como está en arameo, se le debe atribuir al Jesús de la historia. Pues aquí Meyer va a decir, bueno, no es quizá elemento suficiente de decir que porque es aramea ya es de Jesús, pero sí es muy probable que solo Jesús haya dicho solo Jesús se haya referido a Dios como Abba, y que después la tradición cristiana posterior, la tradición de la iglesia primitiva, recuperó, e incluso como vemos en una carta de Pablo, dice que tenemos el espíritu de hijos adoptivos que clama Abba Padre, haciendo una clara alusión a que la forma de Abba, llamar Abba a Dios, era algo típico de Jesús. Uh-huh. En conclusión, este criterio no puede utilizarse de manera aislada para determinar qué viene del Jesús de la historia. Más bien tiene que usarse en conjunto con los otros criterios primarios de historicidad. ¿Ok? Son 12:12, tomamos 10 minutos de descanso y le seguimos para cerrar con el siguiente criterio. Gracias.